Hoy ha ingresado a nuestra clínica Pablo, un soldado que presentaba amnesia. La persona que lo ha ingresado indica que ha sufrido una fuerte contusión en el lado izquierdo de la cabeza al atrapar un Z. No es la primera vez, pues antes del apocalipsis se dedicaba al fútbol americano profesional, por lo que relata haber sufrido varias contusiones en la cabeza. El paciente muestra una leve disartría e indica sufrir frecuentes cefaleas. Enfermedad: traumatismo craneoencefálico. Es cualquier tipo de traumatismo que lleva a una lesión del cuero cabelludo, el cráneo o el cerebro. Las lesiones pueden variar desde un pequeño agotamiento en el cráneo hasta una lesión cerebral grave. El traumatismo craneal se clasifica como cerrado si la persona recibió un fuerte golpe en la cabeza, o abierto si el golpe rompió el cráneo e ingresó al cerebro. Esto suele suceder cuando la persona se desplaza a alta velocidad o por un disparo en la cabeza. Existen algunos tipos de traumatismos craneales, de los cuales dos tipos comunes son la conmoción cerebral, que es el tipo de lesión cerebral traumática más común, la contusión, que es un hematoma en el cerebro. En este caso, Pablo tiene una contusión y no es la primera. Entre las causas más comunes de traumatismo craneal se encuentran los accidentes de tránsito, las caídas, la agresión física, al igual que los accidentes laborales, en el hogar, al aire libre o mientras se practican deportes. Algunos traumatismos craneales causan daño cerebral prolongado o irreversible, el cual puede ocurrir como resultado de una hemorragia intracerebral o de fuerzas que causan directamente daño cerebral. Estos traumatismos craneales más graves pueden ocasionar cambios de personalidad, emociones o capacidades mentales, problemas del habla y el lenguaje, pérdida de sensibilidad, audición, visión, gusto o olfato, convulsiones, parálisis o un coma. Síntomas. Estos síntomas pueden aparecer inmediatamente o desarrollarse con lentitud después de varias horas. Pérdida del conocimiento, confusión o somnolencia. Frecuencia respiratoria baja o caída de la presión arterial. Convulsiones. Fractura en el cráneo o en la cara. Hematomas faciales, hinchazón en el sitio de la lesión o herida en el cuero cabelludo. Secreción de líquido por la nariz, la boca o las orejas. Dolor de cabeza fuerte. Mejoramiento inicial seguido de un empeoramiento de los síntomas. Irritabilidad, especialmente en los niños. Cambios en la personalidad o comportamiento inusual. Inquietud, torpeza o falta de coordinación. Problemas en el habla o visión borrosa. Incapacidad de mover una o más extremidades. Cuello rígido o vómito. Cambios en la pupila. Incapacidad para oír, ver, recordar, oler y percibir un sabor. A Pablo le duele la cabeza y sufre amnesia. El paciente con daño cerebral requiere unos servicios sanitarios que comienzan en los servicios de urgencia, posteriormente en el Hospital General, más tarde rehabilitación y finalmente conseguir la reinserción social, familiar y profesional. La nueva generación de fármacos está contribuyendo de forma notable al restablecimiento del control emocional en los pacientes afectados, así como la recuperación de la memoria o la corrección de los movimientos lentos del sistema motor. Para los déficits neurológicos resultantes del daño cerebral se plantean programas de rehabilitación neuropsicológica. Pronóstico. Un elevado porcentaje de afectados de TCE grave no llegará nunca a recuperarse en un grado que le permita tener autonomía, pero en algunos casos puede llegar a conseguirse una situación suficientemente satisfactoria. El traumatismo craneal grave conlleva el empeoramiento del pronóstico en cualquier grupo de edad y especialmente en el anciano. En cuanto a la mortalidad, en los centros hospitalarios es de nivel alto, se sitúa entre el 20 y el 30%, también con diferencias respecto a las edades. El mayor porcentaje de fallecidos se da entre los menores de 10 años y los mayores de 65, siendo el traumatismo craneoencefálico la primera causa absoluta de la muerte de los menores de 45 años. Prevención. Evitar que los niños realicen actividades peligrosas, tales como subir a lugares altos y desprotegidos. Llevar siempre el cinturón de seguridad puesto en el vehículo, al igual que el casco si vamos en motos o bicicletas. Nunca conducir ningún tipo de vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas, y evitar que otras personas lo hagan. Aplicar siempre las medidas de seguridad necesarias en caso de realizar cualquier tipo de actividad peligrosa, ya sea lucrativa o laboral. Presentación del caso. Ha ingresado en nuestra clínica Rosa, una niña de 5 años que presenta fiebre alta, escalofríos, náuseas y vómitos y fotofobia.
Al ingresar muestra cierta rigidez en el cuello y el análisis de sangre muestra un elevado número de leucocitos en sangre. La enfermedad. Rosa padece una meningitis meningocócica, que es una infección bacteriana que causa hinchazón e irritación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Causas. El alto número de leucocitos indica alguna enfermedad de la médula ósea, conduciendo a la producción anormalmente alta de los glóbulos blancos. La meningitis meningocócica es causada por la bacteria Neisseria meningitis, meningococo. La mayoría de los casos de meningitis meningocócica se presentan en niños y adolescentes. El meningococo es la causa más común de meningitis bacteriana en niños y una causa importante en adultos. La infección ocurre con mayor frecuencia en invierno y primavera y puede ocasionar epidemias locales en internados, residencias universitarias o bases militares. Entre los factores de riesgo se pueden considerar la exposición reciente de meningitis meningocócica y una infección reciente de las vías respiratorias altas. Los síntomas más frecuentes son rigidez de nuca, fiebre elevada, fotosensibilidad, confusión, cefalea y vómitos. Todos estos síntomas los sufre Rosa. La enfermedad meningocócica puede ser mortal y debe considerarse siempre como una urgencia médica. Hay que ingresar al paciente en un hospital o centro de salud, aunque no es necesario aislarlo. El tratamiento antibiótico abreviado debe comenzar lo antes posible, de preferencia después de la punción lumbar, siempre que ésta se haya practicado inmediatamente. El inicio del tratamiento antes de la punción puede dificultar el crecimiento de la bacteria y la confirmación del diagnóstico. Pronóstico. Incluso cuando se diagnostica tempranamente y recibe tratamiento adecuado, de un 5 a 10% de los pacientes fallecen, generalmente en las primeras 24 a 48 horas, tras la aparición de los síntomas. Las meningitis bacterianas pueden producir daño cerebral, sordera o discapacidad de aprendizaje en un 10 a 20% de los supervivientes. Hay 3 tipos de vacunas. Las vacunas a base de polisacáridos, que están disponibles desde hace más de 30 años. Dichas vacunas pueden ser bivalentes, grupos A y C, trivalentes, grupos A, C y W, o tetravalentes, grupos A, C, Y y W135. La primera vacuna contra el grupo B, NMB, integrada por la combinación de 4 componentes proteínicos, salió a la luz en 2014. Desde 1999 disponemos de vacunas conjugadas contra el meningococo del grupo C, que han sido ampliamente utilizadas. Desde 2005 se han autorizado en los Estados Unidos de América, Canadá y Europa una vacuna conjugada tetravalente, grupos A, C, Y y W135, para niños y adultos. Presentación del caso. Se presenta Ángela con taquicardia, opresión en el pecho, falta de aire, sudoración y molestias digestivas. Indica que está siempre cansada y que padece insomnio. Sus familiares indican que desde que se inició el apocalipsis está inquieta, con agobio, no se fía de nadie, le resulta muy difícil tomar decisiones, no se concentra, tiene lapsus de memoria, está irritable. Después de realizarle diversas pruebas cardíacas y gástricas, no se encuentra ningún problema fisiológico. La enfermedad. Ángela padece ansiedad, que es un mecanismo adaptivo natural que nos permite ponernos en alerta ante sucesos comprometidos. Causas. Causas genéticas. La ansiedad puede heredarse a través de los genes. Causas circunstanciales. Hechos traumáticos como un accidente de tráfico, un atentado o un incendio pueden provocar ansiedad. En estos casos, el sentimiento de ansiedad puede desaparecer cuando concluye el problema o bien permanecer durante meses o años. Es lo que se conoce como un trastorno de estrés postraumático. Consumo de drogas. Las anfetaminas, el éxtasis o el LSD son sustancias estupefacientes que pueden causar ansiedad. Experiencias vitales significativas. Sin llegar a ser traumáticos, cambios vitales en el presente, como un embarazo o incluso alteraciones en el ámbito laboral, un despido, un ascenso, etc., pueden producir ansiedad.
En este caso, nuestra paciente ha sufrido un trauma ya que desde el comienzo del apocalipsis ha tenido que abandonar su casa, su familia, sus amigos y el resto de su vida para poder sobrevivir. Por lo tanto, ha sido una causa circunstancial. Síntomas. Síntomas mentales. Preocupación constante, cansancio, irritabilidad y problemas para concentrarse y conciliar el sueño. Síntomas físicos. Pulsaciones elevadas, sudoración excesiva, tensión muscular, temblores, mareos, desmayos, indigestión, diarrea y respiración profunda. Nuestra paciente manifiesta todos los síntomas mentales y algunos físicos como la taquicardia y la sudoración y la indigestión. Para algunas personas, la psicoterapia puede ser eficaz para ayudar a comprender y a resolver conflictos psicológicos internos. Los fármacos son el tratamiento de elección para la ansiedad generalizada. Habitualmente se prescriben fármacos ansiolíticos, pero estos pueden crear dependencia. Las técnicas de relajación también pueden ayudar. Según la Sociedad Española de Psiquiatría, se estima que 1 de cada 10 personas sufre algún episodio de ansiedad en algún momento de su vida. La ansiedad por sí misma no es mala, ya que nos alerta y nos motiva para hacer frente a los peligros. Se convierte en un problema cuando los episodios de ansiedad son frecuentes, intensos y aparecen sin motivo aparente, limitando a la persona en su día a día. En un trastorno de ansiedad, la evolución dependerá de qué tipo de trastorno se trate y de cuánto tiempo hace que éste se da. También es importante la intensidad de la ansiedad, pero suele tener buen pronóstico. Prevención. Podemos prevenir la ansiedad mediante una dieta, el descanso, el ejercicio físico, la organización, la solución de problemas y la toma de decisiones,